Seguimos trabajando esta semana la consigna de muestro mi amistad con un trato amable al prójimo. Y en esta sesión ya terminamos de hablar de la civilización griega, conversando un poco sobre su religión y algunas características finales. ¿Cómo fue la religión griega? Pues nosotros tenemos que determinar acá algunas características. Observemos atentamente esta imagen y analicemos. ¿Hay uno o varios dioses? Varios dioses. A eso se le llama politeísta. Número 2. Si te das cuenta, cada uno de sus dioses, a pesar de que tiene sus diferencias, sus propias características, todos tienen forma de ¿qué? Humanos. Humanos. Humano. Forma de personas. Por eso se le llama antropomorfo. Prefijo antropo significa persona, ser humano, hombre, en realidad. Y morfo significa forma, forma externa. Todos estos dioses, por tus conocimientos, intervienen en la vida humana. Ejemplo, ¿te acuerdas de Ulises, o también llamado Odiseo? Cuando estaba a punto de llegar a su ciudad natal, a Ítaca, se olvidó, no se olvidó, no quiso agradecer al dios Poseidón. ¿Qué hizo Poseidón? Le mandó una tormenta, un viento. Sí me acuerdo. Eso es de la Odisea, ¿no? Eso es de la Odisea, Y creo. ahí empieza toda su odisea por llegar a su Sí, casa. mientras Todo que su por... esposa, mientras que su esposa le están pegando a consiguió otro marido, creo. Y empieza a tejer por el día y destejer por la noche, Sí, alargando sí, el sí, tiempo sí, para esperar a Ulises. sí, me acuerdo. Yo lo vi por los Simpsons, hay un capítulo así de los Simpsons. Así es, Sí, algo a así como pesar Odisea. Sí. Sí de me que sea acuerdo, una serie de dibujos animados y nos dé risa, nos ha mostrado muchos relatos históricos como la Odisea, por ejemplo. Entonces, los dioses intervienen en la vida humana. En la guerra interviene también Atenea. Las decisiones también las toma Zeus. Hay algunos aspectos en los cuales participan, por ejemplo, Hermes, Apolo, etc. Participan, se relacionan con las personas de manera directa, según la mitología griega. Nosotros ya sabemos que esto es simplemente ficción, pero según los relatos, los textos, se cuenta que intervienen en la vida humana y la gente está muy pendiente de estos dioses. Y por último, en Grecia antigua, se creía mucho en la adivinación, el el oráculo. augurio, los oráculos. Iban a unos templos especiales Donde donde se había una encontraban los estatua. oráculos. Donde había una estatua así gigante. Sí me acuerdo. Sí. Y también habían adivinos. Estos adivinos preparaban un tipo de leña, un tipo de fogata, donde, según ellos, visualizaban el futuro y te ayudaban a tomar la mejor decisión, siempre apoyados por los dioses. Por eso que te decía la exposición de tu compañero, cada polis tiene un dios al cual venera y adora. Vamos a conocer entonces algunos dioses principales, son varios, son muchos dioses, que habitan pues el Olimpo. El Olimpo es la morada de los dioses griegos. El próximo año, cuando hagamos invasiones romanas, vamos a hablar de otra mitología, en la cual también va a haber una localidad llamada Asgard, que es la morada de esos dioses, y se puede hacer la comparación. Ahora vamos aprendiendo todo lo que es mitología griega. ¿Te acuerdas que ellos habitan en el Olimpo? Ahí te lo puedo poner. Y como te había mencionado, cada localidad tenía sus representantes, sus dioses. Al final, podemos hacer una síntesis de la siguiente manera, con los principales dioses. En Grecia se llevaban a cabo unas competencias de carácter deportivo, los cuales se incluían en los juegos llamados panhelénicos. Cuando hicimos nosotros la expansión de Alejandro Magno, hablamos del helenismo.
¿Te acuerdas a qué se refiere el helenismo? La fusión de dos culturas. La cultura griega más la cultura asiática, pero siempre con dominio de la cultura griega. Entonces, cuando se habla de helénico, se refiere al dominio de la cultura griega. ¿Y de qué polis exactamente? Bueno, cuando te dice pan, prefijo pan, no se refiere al de la comida, se refiere a todo, la integridad, la totalidad de toda Grecia, todas las polis participaban en estas competencias, todas las polis. La más importante fueron los Juegos Olímpicos, que eran de carácter deportivo. Eran desarrolladas en la polis de Olimpia, en honor al dios Zeus, y se practicaban deportes variados como los que vemos en imagen. A ver aquí, ¿qué tipo de deporte estamos observando? Maratón, maratón. 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 Maratón, velocidad. Aquí, Batalla. Batalla, lucha. ciclismo, ¿no? La lucha, ¿no? Lucha. La lucha. Cuerpo a cuerpo, claro. Acá, a ver. Acá hay, Tiro con acá hay, arco. Tiro con arco. yo acá No, veo tres eso. disciplinas. Es lanzar un disco, parece lanzar un disco. Acá, lanzando su disco. Aquí, Ah, Tiro en arco. Tiro con arco, profe. ese no es un arco. no. Ese esto es Es con la una lanza, ¿cómo se Lanza. lanza? Lanza. Una lanza. Se llama lanzamiento de jabalina. Ah, cierto, me olvidé. No, Y acá el último parece, no lo sé, parece. Recuerdo que esto es una cerámica, así que estamos tratando de interpretar lo que nos dicen. ajá. Acá parece que se está lanzando una bala. Un lanzamiento de bala se le llama, o lanzamiento de martillo, que es cuando se gira. Pero igual Ya, son ya. pruebas de lanzamiento. Que se prueban estabilidad. Otros juegos panhelénicos, es decir, que convocaban a todas las polis de Grecia, fueron los juegos píticos, elaborados en honor al dios Apolo. Estos juegos, entre comillas juegos, eran más de carácter poético. Se convocaba, por ejemplo, a los artistas, a los escritores, a los dramaturgos, y se hacía también homenaje a las musas. Tú sabes que las musas son entes que inspiran a los artistas, ya sea por su belleza o por su inteligencia. Tenemos también los juegos nemeos, en honor a la diosa Hera, esposa de Zeus, que eran básicamente juegos de caballería. Participaban los jinetes en un tipo de carreras de caballos o presentaciones de equinos, etc. Y por último, los juegos ístmicos, que eran en honor al dios Poseidón, muy similares a los juegos olímpicos, porque tenían un carácter variado, pero no de la magnitud e importancia, ¿no? Un poquito menos importante, pero también de carácter variado. Había deporte, había lucha, había carreras, etc. Por último, la mitología griega es todo este conjunto de cuentos, fábulas, leyendas. La palabrita mito proviene del griego, el vocablo griego mitos, que significa palabra o historia. Pero no historia en el sentido científico, ¿sí? Porque historia, la palabra historia significa información, que es diferente al cuento al que se refiere la mitología griega. Con el paso del tiempo, la palabra mitos empezó a significar ficción, es decir, algo irreal, algo falso. Y te dice aquí, en contraparte con la palabra logos, que significa la verdad. Por ejemplo, cuando tú estudias biología, ¿qué significa biología? Bio, vida, logos, tratado, estudio, y no va a ser algo falso, o sea, es algo verdadero, algo correcto, algo que es.
hoy en día una ciencia ya. Pero en esta época, pues, mitos era la contraparte de logos. Entonces, logos era la verdad, mitos era algo falso y real. Pero no necesariamente es así, ¿eh? No necesariamente es así. Hay algunos mitos que se basan en asuntos reales. Claro, le agregan características sobrenaturales, pero su esencia es real. Estos mitos no tienen un autor conocido, es decir, son anónimos, porque se han transmitido de generación en generación, de padres a hijos, el hijo a su nieto y así, y no se tiene registro de quién es el autor de determinado mito. Tiene un pasado histórico muy, muy lejano, desde la época incluso de las primeras civilizaciones griegas, como es el caso de Minos, como es el caso de Perseo, la discordia, etc. Acá estamos viendo 3 mitos, mira. ¿Lo reconoces, el de la izquierda? No te olvides que tienes una práctica, a partir de mañana lo puedes hacer.